Bienvenidos criptoaprendices, el día de hoy les traigo un excelente tema. Sin embargo, antes de empezar a hablar de ello, quiero agradecerles por todo el cariño y el amor que nos brindan. Cada vez somos más personas en el canal, cada vez son más suscriptores y por supuesto agradezco cada vez que comparten uno de nuestros videos o cuando dejan un excelente like. Recuerden que a ustedes no les cuesta nada, pero a nosotros nos ayuda un montón. Además, nos motiva a seguir creando contenido y seguir creando videos para ustedes. Habiendo dicho ello, empecemos con el video. Bien, como les decía el día de hoy, vamos a hablar sobre Global Hype, la plataforma que están viendo en pantalla. Esta plataforma es básicamente, o a grandes rasgos, la hermana de Pipeflare o de Pipeflare, que es lo que ya habíamos visto en videos pasados. Hace pocos días yo les hablaba sobre Pipeflare como una forma de obtener ingresos de forma totalmente gratuita, para obtener SEC, para obtener Matic o incluso su token nativo, que es el Flare, el FLR. En esta web que estamos viendo acá, esta es un poco más sencilla. Realmente esta solo nos ofrece SEC o Zcash, pero nos ofrece SEC de forma totalmente gratuita, igual que Pipeflare. Acá nos dice: únete al movimiento global, reclama criptomonedas cada 24 horas. Ya vamos a ver un poco de qué trata. También promociona el buscador, el crypto browser o el buscador de Brave. Nos alerta sobre algunos airdrops y sobre wallets. Veamos. Si le damos acá dentro de la web en recompensas, podemos ver que nos va a traer toda la información necesaria para obtener las recompensas dentro de la página web, es decir, para ver cómo obtener SEC de forma totalmente gratuita. Cabe aclarar que SEC, como ya se mencionó, es una criptomoneda, es una criptodivisa enlistada en CoinMarketCap y que se puede conseguir en cualquier exchange básicamente. Entonces, si vemos acá en la sección de recompensa, tenemos que yo tengo un pago pendiente por esta cantidad de SEC o de Zcash, y que igual que en Pipeflare se puede obtener algunos multiplicadores vinculando cuentas. Es decir, yo tengo mi cuenta de Google, la cuenta de Facebook y la cuenta de Twitter vinculadas, por lo tanto tengo un 1.2% adicional al reclamo diario. Si vinculara mi cuenta de LinkedIn, tendría un 1.9 adicional a lo anterior. Además de ello, si vamos acá en mi cuenta, podemos darle en el historial de reclamos. El historial de reclamos, por supuesto, nos traerá todos los reclamos o todos los pagos que nos han hecho. Bueno, realmente no todos, sino los últimos 20. Acá vemos en mi historial de reclamos que tengo los últimos 20 pagos que ellos me han hecho. Si vemos, me pagaron el 7, el 6, el 4, el 3, son todos los días que yo he reclamado el pago totalmente gratuito. Y aquí nos pone la cantidad de SEC que nos enviaron en cada uno. Además de eso, también nos ponen el enlace para verificar que el pago se realizó justamente. Recuerden que hablan dentro de blockchain, todo se puede rastrear y verificar. Por lo tanto, yo acá puedo verificar cuál fue el camino del pago cuando lo enviaron. Adicional a ello, tengo también la opción de el historial de rondas de bonos. Ya les explico un poco esto. Si ustedes ven acá al lado del nombre, tenemos unas estrellas. Este es el bonus diario. Si reclamo un día, tengo un 1.2. Si reclamo al segundo día, continuo, tengo un 1.4. Y al tercer día, un 1.6, 1.8, hasta un por 2 en el quinto día. Si reclamo 5 días seguidos, en el sexto día me dan una ronda de bonificación, que es esta de acá. Se habilitan estos y puedo participar en un sorteo en el que me dan sí o sí SEC gratuito. Es decir, este SEC o este Zcash puede llegar a ser de hasta 0.3 Zcash. Por supuesto, las posibilidades de que salgan 0.3 Zcash en una ronda son bajas, pero aún así siempre será un poco de Zcash o de SEC totalmente gratuito.
Ahora, en el historial de rondas de bonos, yo tengo también los últimos 20 pagos que me han realizado. Entonces tengo que alcancé ese bono el 26, lo alcancé nuevamente el 7, el 4, es decir, lo he alcanzado en algunas oportunidades, no siempre, porque a veces se me pasa un día o 2 días sin reclamar, pero cuando lo alcanzo puedo obtener un poco más de Zcash totalmente gratuito. Ahora, si nos vamos a la sección de instrucciones, tenemos que en la sección de instrucciones nos explica todo lo que es relacionado a la web de Global Hype. Entonces, acá vemos y dice cómo usar el grifo. Cuando habla de grifo, habla de la faucet. Recuerden que yo les había comentado en video anterior también, en el de PyFlare, que nos interesa esta parte de faucet porque una faucet es una web gratuita o una aplicación gratuita que nos va dando, igual que un grifo, gota a gota nos va dando un poquito de sus beneficios. Aquí dice que para usar este grifo o esta faucet hay que crear una cuenta, por supuesto, en Global Hype y usar una billetera o una wallet que acepte Zcash. Nos sugiere que podemos descargar Exodus, una excelente wallet, en el móvil o en el escritorio, o bueno, cualquier otra, ¿no? Por ejemplo, MetaMask o usar Binance o cualquier otra opción para wallets que ustedes deseen. Aquí nos explica cómo habilitar todo en Exodus. Nos indica que hay que habilitar la pestaña izquierda donde dice Wallet y demás. También maximizar las recompensas y nos sugiere instalar el navegador de Brave. Si ustedes instalan el navegador de Brave y utilizan el enlace de Global Hype a través del navegador de Brave, les van a dar un bonus porque justamente tienen un tema de asociación con Brave. También nos indica, digamos, cómo reclamar, cómo hacer los reclamos y digamos que todo lo demás, incluyendo la pestaña del historial y las preguntas frecuentes sobre qué es una dirección de SEC en caso que no lo sepan, con qué frecuencia se realizan los pagos, qué hacer si no pagan. También tienen un equipo de soporte y bueno, digamos todo el resto de preguntas adicionales que nos puedan surgir. Por ejemplo, consultar el historial de pagos o randas de bonificación, etc. Ahora sí lo que nos interesa, ¿cómo reclamarlo? Para reclamarlo, similar a PyFlare, lo único que hay que hacer es entrar en la página de inicio de Global Hype. Una vez estén en la página de inicio de Global Hype, es tan sencillo como dar un par de clics. Ya lo veremos a continuación. Recuerden que si aún no tienen una cuenta en PyFlare o si aún no tienen una cuenta en Global Hype, en la descripción les estaré dejando los enlaces para que se registren en cualquiera de ellas dos, incluyendo también la web de Chico Rocco que les enseñé en el anterior video y que es para reclamar NFTs totalmente gratuitos. Si no han visto alguno de los videos que les estoy comentando, pueden verlos en la parte superior del video, donde se mostrará la lista de reproducción donde están todos los videos. Entonces, como les decía, para reclamar el Zcash simplemente basta dar un par de clics. Antes de pasar al reclamo de SEC totalmente gratuito, me gustaría recordarles que si es de su agrado el video y si les ha servido de algo alguno de los videos que se ha subido al canal, por favor no se olviden de compartirlo, de dejar un poderoso like y de comentar. Recuerden que un like no les cuesta nada y nos sirve muchísimo. Entonces, volviendo a la página web, para reclamar Zcash totalmente gratis, lo único que hay que hacer es similar a PyFlare o a la web de NFTs. Es hacer el captcha diciendo que no somos un robot, por supuesto, y reclamar nuestro Zcash. Claramente, antes de reclamar Zcash es importante haber vinculado la wallet a la que quieren que vaya el Zcash para que tengan donde hacerles el pago. Si no, pues simplemente no tendrán, les pedirá este requisito y no habrá lugar donde les llegue el SEC totalmente gratuito. Aquí, una vez que le damos en no somos un robot, nos dice que si queremos un bono extra podemos descargar Brave y hacerlo a través de Brave. Si no, le damos continuar sin bonificación y nos saldrá que nos enviaron SEC. En mi caso, dice que yo ya reclamé en las últimas 24 horas porque reclamé justamente el día de hoy, más o menos una hora antes de empezar a grabar el video. Entonces dice que tengo que esperar hasta esta hora para poder reclamar de nuevo. Así que esperaré
y el día de mañana volveré a reclamar SEC totalmente gratis. Como vieron en el historial de pagos o en el histórico de reclamaciones, todos los días es un poquito de SEC. Y si ustedes lo piensan, cada vez, como dice el viejo adagio, si uno mueve un puñado de tierra todos los días, al final tendrán una montaña. Y en este caso, si reclaman un poquito de SEC en Payflare y un poquito de SEC en Global Hype todos los días, al final se irá acumulando y seguramente será dinero con el que no contaban y que obtuvieron de la nada sin tener que hacer nada más que tomar un minuto al día. Así que espero les haya gustado mucho el video y por supuesto nos vemos en el siguiente. ¡Chao!